Televisa. Bajo el patrocinio del Instituto Mexicano del Seguro Social, presenta Encuentro, un programa que reúne en nuestro país temas y exponentes de interés universal. México en el corazón de nuestro tiempo. Encuentro es una cita que las figuras más importantes del mundo cumplen en nuestro país. Encuentro está dirigido y animado por una personalidad ampliamente entrañada en los problemas culturales y de comunicación. Álvaro Gálvez y Fuentes. Ustedes penetran en un mundo hasta ahora imposible para el gran público. El mundo de Encuentro. Buenas noches. El vulgo dirá de mí lo que quiera. Pero lo cierto es que no soy tan insensata como se cree, puesto que nadie posee como yo el secreto de divertir a los dioses y a los hombres. Con estas palabras comienza Erasmo de Rotterdam su elogio de la locura, una de las obras maestras del Renacimiento. Y escribe más adelante: por lo que más queráis, decidme si hay alguien más feliz que esos hombres, tratados de locos por todos, aturdidos, necios, estúpidos, epítetos que, a mi juicio, son los más honrosos que pueden aplicarse a uno. Desde luego que no. Esta afirmación, dicha así, os parecerá disparatada, pero solo lo es en apariencia, porque lo cierto es que esos tales se ven libres del temor a la muerte, no sienten remordimiento de conciencia, no tienen temor a los fantasmas ni a los duendes, no piensan en el porvenir, no abrigan esperanzas de bienes ni temores de males. En una palabra, están libres de todas las preocupaciones que afligen a los demás mortales. Esto escribí hace casi 5 siglos, uno de los satíricos más geniales del Renacimiento. Hoy, ¿qué sabemos de la locura? De los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de esta. ¿Cuál es la actitud de la sociedad frente a ella? ¿Cuáles los problemas sociales que plantea? Para hablar de este tema eterno, tan intrigante como el misterio de la mente humana, locura y sociedad, hemos reunido en Encuentro, una vez más, a un grupo de connotados especialistas de renombre mundial. Están con nosotros otra vez el señor Franco Basaglia, de Italia, médico psiquiatra especialista en el estudio de las instituciones psiquiátricas. El doctor Guillermo Calderón Narváez, presidente del Consejo Mexicano de Psiquiatría y miembro del grupo de expertos en salud mental de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Igor A. Caruso, de Austria, psicólogo, fundador del Círculo Vienés de Psicología Profunda. Marie Langer, de Argentina, presidenta de la Federación Argentina de Psiquiatras, discípula de Freud. Miguel Ángel Pérez Toledo, de México, profesor de Psiquiatría Clínica. Tomás Szasz, de los Estados Unidos, autor del famoso libro El mito de la enfermedad mental. Y el doctor Eliseo Verón, argentino, sociólogo en comunicación, autor del libro Comunicación y Neurosis. Buenas noches, señores. ¿Qué diferencia existe entre un psicoanalista y un psiquiatra?
Doctor Alanger. Debiera contestarlo un psicoanalista y un psiquiatra. Un psicoanalista es una persona, no forzosamente médico, psicólogo, o de otra rama del humanismo, que utiliza determinada técnica para intentar de entender a la enfermedad, a la psicología humana, en especial a los neuróticos, también a los psicóticos en sentido de entendimiento, y de curarlos, lo que es un término muy difícil, y ahí podemos empezar de vuelta con toda la discusión de la otra vez de salud mental. Así que digo curarlo, entre comillas. Yo creo que el psicoanálisis sirve para curar ciertos síntomas muy concretos, como por ejemplo, bueno, la otra vez dije, uno puede tener una fobia a las tormentas, pongamos. Bueno, eso es curable. Y por el resto sirve principalmente para entenderse mejor. Ahora, puedo cortar acá o puedo hablar también de toda otra problemática del psicoanálisis. No sé bien por dónde tomarla, ni sé cuánto tiempo quiere darme. Por eso basta. ¿Algo más sobre por el momento. este tema? Doctor Pérez Toledo. Para mí la diferencia muy importante es que en tanto la psiquiatría es una rama de la medicina y funda sus acertos en investigación científica detectable, comprobable, es una condición para la experimentación científica. El psicoanálisis es una disciplina un poco especulativa en donde es muy difícil el diseño experimental, puesto que intervienen variables mucho más abundantes, difíciles de manejar. De modo que la diferencia básica sería que en tanto que en la psiquiatría clínica hay una experimentación comprobable en cualquier momento, en el psicoanálisis es muy difícil hacerlo. Te tocaba. Doctor Caruso. Ja, ich möchte dazu bemerken, Sí, yo quisiera recalcar esto, que el psicoanálisis es en realidad una práctica experimental, ya que el psicoanalista debe ser primero psicoanalizado antes de analizar al paciente. Así que es un experimento irrepetible, en la medida en que el hombre es irrepetible. Entonces el psicoanalista debe experimentar primero consigo mismo. Me gustaría hacer una observación especial al respecto. El psicoanálisis es un trabajo que abarca toda la vida de la humanidad, la vida del hombre, ya que en el psicoanálisis se investigan las motivaciones inconscientes de los sueños, las asociaciones y demás. Es por eso que el psicoanálisis es un intento de volver conscientes las motivaciones del comportamiento del hombre. Este devenir consciente es, en mi opinión, el punto principal del psicoanálisis, ya que esta conciencia lleva a la llamada salud psíquica. Doctor Basaglia. io direi En mi che opinión, la differenza fra la sobre la psicoanalisi diferencia entre el psicoanálisis y la psiquiatría. la metterei piuttosto Mejor la differenza dicho, fra entre lo el psichiatra psicoanalista lo psicanalista. y el psiquiatra. Io penso Ante todo, che, prima di tutto, Pienso que no debe haber non deve ninguna esserci diferencia una básica entre los valida dos, fra i due, perché porque tanto el psiquiatra como el psicoanalista deben comprender al hombre
cada uno a su modo, cada uno partiendo de sus presuposiciones. Pero el punto central de unión entre las personas que tratan a un enfermo que tiene problemas en sus relaciones debe ser la comprensión del hombre, ya sea que ésta provenga de un psicoanalista o de un psiquiatra. No estoy de acuerdo con mi colega cuando dice que el psiquiatra es una persona que entiende el cuerpo del enfermo o su disturbio neurológico y que, por el contrario, el psicoanalista es aquel que reflexiona, que teoriza. No, yo pienso que cada uno debe comprender a su modo, según sus conocimientos, según su preparación. Entonces los psiquiatras y los psicoanalistas fundamentalmente son personas capacitadas para comprender al hombre, cada uno a su propia manera. Me parece que esta es la situación fundamental. Doctor Sass. Me gustaría dar dos definiciones de cada uno de los dos conceptos. Una es una definición de diccionario, una definición idealista, y la otra es lo que yo llamaría la definición realista, o tal vez una definición algo sarcástica. Empezaré con psiquiatría, la definición del diccionario. La definición oficial de la psiquiatría es, como ya hemos dicho, una especialización médica que trata del diagnóstico y el tratamiento de enfermedades mentales. Yo diría que, en realidad, la psiquiatría es una fuerza policíaca infralegal y que, en efecto, en la mayoría de los países hay dos tipos de policías, los que usan chaquetas azules, los policías reconocidos, y los que usan batas blancas, los psiquiatras. Ahora vamos al psicoanálisis. Idealmente, en teoría, el psicoanálisis es un tipo de conversación entre dos personas, una llamada psicoanalista y la otra llamada paciente. Esta es la descripción elegante del psicoanálisis, la que dice que solo se trata de una conversación. En realidad yo diría que el psicoanálisis es una religión corrupta, un culto fundado por Freud y perpetuado principalmente a través de la jerarquía clerical de la Virgen María, de Freud y de toda la línea de teólogos. No es más que liturgia, sistemas teologales disfrazados de ciencia. Doctor Caruso. En este punto quisiera repetirme un poco. El psicoanálisis no es irracional, como lo llama el doctor Sass. No se trata de liturgia ni de ceremonias semejantes, sino de un intento lo más fiel, paciente y minucioso posible de entender a un hombre, manipulándolo lo menos posible. Por experiencia puedo en verdad asegurar que la técnica del psicoanálisis no manipula al paciente, siempre y cuando el psicoanalista sea un hombre honrado. Él sabe que tiene en sus manos una base que puede utilizar en forma criminal, pero si lo hace en forma honrada y de acuerdo con la técnica prescrita, entonces su paciente, su analizado, perdón, pocas veces yo le llamo paciente, su analizado será una persona que por sí misma, por medio de un método dialéctico, encontrará el problema que hasta ese momento no había logrado entender. Yo creo que también se debe tomar en cuenta a los psicoanalistas honrados, y no únicamente a aquellos que representan las fallas del sistema capitalista y que lo único que les interesa son los honorarios. Existen charlatanes en cualquier profesión. Doctor Basale. En esta ocasión estoy de acuerdo con el doctor Sass, porque yo solo hablé de lo que deberían ser los psiquiatras y los psicoanalistas. Pero ¿qué son hoy los psiquiatras y los psicoanalistas? El psiquiatra es un, ¿cómo dicen en América? Un policía de parachoques, un policía brutal.
y el psicoanalista es un manipulador. Con esto no quiero decir que los psiquiatras y los psicoanalistas no estén capacitados, no como psiquiatras o como psicoanalistas, sino como hombres para darle dignidad al hombre. Es decir, si queremos quitarle la etiqueta al enfermo esquizofrénico, tendremos que quitársela también al médico, puesto que son dos etiquetas que se confunden. Y dos etiquetas que se confunden no hacen ningún daño. Estoy convencido, de acuerdo con el doctor Sass, de que hoy, en un sentido general, en la sociedad en que vivimos, el psiquiatra es un policía y el psicoanalista es un policía refinado. Doctor Calderón. Yo voy a utilizar el criterio terapéutico, o sea, el criterio de tratamiento para establecer la diferencia. En México el psicoanalista es médico también, igual que el psiquiatra. Para mí la diferencia básica estribaría en que el psicoanalista utiliza un método terapéutico, es decir, un método de tratamiento muy largo, muy costoso y de posibilidades limitadas en cuanto a sus resultados. El psiquiatra clínico maneja muchísimo más enfermos en un tiempo mucho menor, utiliza básicamente medicamentos y otras técnicas de psicoterapia breve y es el que tiene la responsabilidad de atender a los pobres que nunca podrán psicoanalizarse. Doctor Pérez Toledo. Yo creo que todo es control. El psicoanalista manipula, controla. El psiquiatra controla de alguna manera. El líder, con demagogia, controla también. Todo en la vida es control. No creo que se pueda prescindir de ningún control. La propia palabra es un instrumento de control. ¿Quién lo dijera? De modo que nosotros no podemos marginarnos de la condición de control del hombre. Hay controles sutiles y controles violentos, pero no creo que el psicoanalista y el psiquiatra y la posición del doctor Sass, que no sé realmente cuál es, puedan marginarse de esta condición de control que ejercen sobre el hombre. Todo es control. Doctor Sass. No todo es control. Eso es un absurdo. Hay situaciones que están diseñadas deliberadamente para reducir el control externo de alguna persona y para darle más control sobre sí mismo. Yo he estado usando la palabra y supongo que todos comprendemos que estamos hablando de control como coerción externa y no como autocontrol. Cuando una persona, y tomemos un ejemplo simple para mostrar que no todo es control, cuando a un sujeto se le acusa de un crimen y va con un abogado para que lo defienda, ese abogado que lo va a defender no trata de ejercer más control sobre él. Al contrario, lo va a proteger de que lo controle la policía, el fiscal, si es que tiene éxito. Esta es la labor ideal del psicoanalista. No quiero defenderme de lo que se acaba de decir. Solo deseo expresar que, a mi manera, he hecho todo lo posible por desasociarme. No pienso en mí mismo. No me defino a mí mismo ni como psiquiatra ni como psicoanalista. He hecho los estudios requeridos. Esto es parte de mi pasado, como lo es el haber nacido en Hungría, y aunque haya nacido en ese país, no me considero húngaro. Estudié para médico, mas cuando trabajo no pretendo estar curando a nadie. Ahora volveré a su pregunta que me parece sumamente importante para el público en general. O sea, ¿qué es la psiquiatría y qué es el psicoanálisis? Creo que es terriblemente dañino y confuso para el público que hablemos de ello en forma idealista. Debemos hablar de lo que es en verdad. La doctora Lange mencionó, y estoy de acuerdo con mucho de lo que afirmó, que Freud dijo que un psicoanalista no necesita ser médico. Pero Freud incesantemente decía y se contradecía, porque dijo también que el psicoanalista no tenía que ser médico, aunque siempre estaba hablando del paciente enfermo. Neurosis era una enfermedad, psicosis era una enfermedad, perversión era una enfermedad, así que todo el tiempo estaba hablando de enfermedades. Bien, el que está enfermo necesita un médico. Este es mi primer punto. Mi segundo punto es uno práctico. Me parece que hay más psicoanalistas en unas cuantas manzanas alrededor del Parque Central de la ciudad de Nueva York. Hay más psicoanalistas en la ciudad de Nueva York que en todo el resto del mundo.
Todos estos psicoanalistas son miembros de la Asociación de Psicoanalistas de los Estados Unidos, que está a su vez afiliada a la Asociación Internacional de Psicoanalistas, que considero una mafia. Permítanme explicar por qué. Es una mafia impenetrable, porque esta asociación fue reconocida por Freud. Freud jamás trató de desligarse de la Asociación de Psicoanalistas de Estados Unidos. Ahora bien, esta asociación desde los 30, principalmente cuando vino el gran influjo de analistas europeos, tuvo como meta principal perseguir y asegurarse de que los psicoanalistas europeos más famosos no pudieran practicar. A Erich Fromm, a Bruno Bettelheim, a Theodor Reich, se les negó la membresía, a pesar de que cualquier idiota que no sabe nada es psicoanalista en los Estados Unidos. Doctor Verón. Yo confieso que me siento totalmente descolocado con esta discusión. Diría que personalmente tengo la sensación que estamos perdiendo nuestro objeto. Vamos a volver al tema, pero antes quisiera que sobre este tópico cerrara la discusión el doctor Caruso. El doctor Sass habla muy acaloradamente acerca de la mafia del psicoanálisis. Yo podría casi asegurar que todas las instituciones en el mundo tienen una mafia. Para regir la iglesia, para regir el Estado, para dirigir una industria. Existen pequeñas organizaciones, intrigas e intereses. Y en eso consiste precisamente la represión que resienten los hombres, enfermos o sanos, que no pertenecen a esa mafia. Freud expresó con toda claridad, en forma muy precisa, como nos dijo la doctora Lang, e incluso escribió un libro diciendo que los doctores deberían psicoanalizarse. Y no solo eso, sino que asimismo, en una de sus cartas, critica severamente a la Asociación Americana de Psicoanálisis, debido, precisamente, a la pretensión de dicha sociedad americana de ser dictatorial. El psicoanálisis tiene contradicciones en sí mismo, pero se da cuenta de cuándo va por el camino correcto, de cuándo su utilización es correcta. Llega a conocer la conciencia de un hombre mediante una relación muy íntima que puede durar largos años. De allí que no sea un método económico, eso lo reconozco. Pero todos, absolutamente todos los psicoanalistas que no pertenecen a la mafia, los grupos religiosos o ateos, buscan a través de diversas técnicas la forma de democratizar el psicoanálisis. En muchos países tratamos, por ejemplo, de interesar a los grupos de seguridad social. En esta forma, los honorarios pueden ser más bajos y así puede ser mayor el número de personas que se psicoanalice. El psicoanálisis no es un movimiento revolucionario en sí mismo, pero puede serlo en nuestras manos. Claro, hablo de psicoanalistas honrados, que desde luego sí existen. Puede ser un instrumento, una ideología mediante la cual el hombre que ha enfermado puede llegar a desenmascarar y aclarar el problema que lo aqueja. Y en esta forma puede liberarse de él. Lo anterior no es quizá un tratamiento médico. Y acepto que se diga que no es una actividad muy científica, sino más bien una cierta labor con el ser humano, para que éste logre tener una vida mejor
y se convierta en un crítico de la sociedad gracias a este instrumento. En realidad, sobre este tema tan apasionante, la discusión podría continuar por muchas horas. Prometemos a ustedes otro encuentro especialmente dedicado al psicoanálisis. Ahora vamos a volver a nuestro tema central, locura y sociedad. En el programa anterior comenzamos a hablar de las causas sociales de la locura. ¿En qué forma el ambiente familiar puede influir en la locura? Doctor Verón. Bueno, de algún modo la irrupción de lo irracional respecto de una cierta racionalidad que la sociedad define. Esto es lo que yo quisiera tratar de aclarar, porque me parece que es la cuestión central. Racionalidad que precisamente, y aquí un poco me haría cargo de la pregunta, racionalidad que pasa por la familia, entre otras cosas. Pero yo quisiera que no se pierda este par racionalidad y racionalidad, que tiene que ver con la normalidad y la anormalidad. Porque finalmente, a mí lo central me parece lo siguiente. ¿Qué es lo que la sociedad llama racional? Y estas son las normas sociales, digamos. Si yo quiero conseguir algo, quiero salir, me propongo comprar cigarrillos y voy a una carnicería, hay algo que no anda en la relación entre lo que yo me propongo y mi conducta. Y esto es lo que la sociedad considera racional, es una cierta relación entre mis propósitos y mis objetivos. Digamos, cuando yo me propongo una cosa A y hago algo que aparentemente, en términos de normas sociales, no se corresponde con eso que me propongo, bueno, parece que estoy loco. Yo quiero recuperar esta cuestión, porque me parece central, porque además la cuestión del control tiene que ver con, digamos, la norma social que es, digamos, en tal tipo de situación, lo que corresponde hacer para ser racional es tal o cual cosa. Digamos, es una relación, por decir así, entre medios y fines, como decimos los sociólogos. Y este es el núcleo de la cuestión, porque aquel que se aparta de esta relación es la persona que es, digamos, catalogada como loco. Ahora, esto que yo creo que es un trabajo de la sociedad, digamos, es la sociedad la que produce estas categorías. Y estas categorías no son, digamos, simplemente rótulos. Esos rótulos deciden las fundamentales de la gente, quiero decir. Digamos, para dar el ejemplo más elemental, la relación de medios afines es lo que determina si uno es un criminal o un enfermo. Digamos, supongamos que A mata a B. Si hay una relación que la sociedad define a través de los procedimientos jurídicos como racional, eso quiere decir que había una relación entre el propósito que tenía esa persona a realizar el acto y el resultado de ese acto, que es la muerte de otra persona. Pero si la sociedad decide que no había esa relación, entonces a lo mejor no se lo ejecuta, pero se lo mete en un hospital. Yo creo que sigo pensando que la cuestión central está básicamente en este punto, ¿no? En la cuestión de la racionalidad. Doctor Basaglia. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Barón sobre cuál es el problema de la racionalidad y la irracionalidad. Pero me referiré a su pregunta de qué es, en qué forma el ambiente familiar puede influir en la locura. O sea, ¿cuándo genera la familia disturbios mentales? Este es un problema bastante importante porque la familia, y aquí entra la labor del doctor Barón, que es sociólogo, la familia es el núcleo central de la sociedad. O sea que es un mosaico formado por muchas piezas que representan, en cierto modo, lo que es el contexto social. El padre de la familia, la madre, son los delegados del poder del sistema social. Ellos establecen la norma de la familia. La familia no puede desbalagarse, no puede andar fuera del círculo que determina el padre,
sin hacerse merecedora de castigos, de sanciones. La sanción es la que determina la situación del niño que debe actuar dentro de la norma que indica el padre si no quiere que se le sancione. Evidentemente el niño no puede desarrollarse a sí mismo. El niño no es creativo, no puede ser creativo, pues basta para ello con que vaya a la escuela. En el momento en que el niño va a la escuela, pierde toda su creatividad. Pierde su creatividad porque no puede expresarse, ya que allí no distingue entre lo racional y lo irracional, y solo le queda una norma dentro de la cual expresarse. Aquí entran en juego, según mis amigos psicoanalistas, entran en juego todos los factores del inconsciente de los que no me toca a mí hablar. Este es un problema sumamente importante, ya que en la familia nadie puede tomar una decisión que no sea la del padre. Este es el momento inicial de la alienación de la sociedad, puesto que nadie puede hacer una elección por sí mismo. Las decisiones comunes son decisiones que hace algún otro. Es el padre quien las toma por el hijo, aunque ni siquiera el padre decide por sí mismo, puesto que el sistema social es de tal índole que decide por el padre. Los niños no pueden hacer absolutamente nada. Son una mercancía que se consume en un momento determinado. Si yo no le doy al niño la oportunidad de crear, de ser creativo, obtendrá un juguete, una cosa que se adaptará a un sistema social que hará con él lo que quiera. El que no entra en este juego es eliminado y sancionado, o por el padre, o por la policía, o por el psiquiatra. Este programa, que reúne temas y exponentes de interés universal, es una aportación del Instituto Mexicano del Seguro Social para la difusión de la cultura, entendida esta como instrumento básico para una mejor convivencia humana. La sociedad contemporánea ha sido calificada por muchos sociólogos como una sociedad que aliena, que enajena. Entonces, ¿es la sociedad la responsable de la locura? Doctor Caruso. Aquí me gustaría dar un ejemplo de personas, de una categoría de personas que recibe muy poca atención por parte de los psiquiatras y los psicoanalistas. Estos son los débiles mentales u oligofrénicos. En mis clases, es decir, en mi cátedra en Salzburgo, hicimos una investigación. En primer lugar, vimos con claridad que los diagnósticos sobre los oligofrénicos son pobres. Casi siempre son resultados de la casualidad. Casi siempre son el resultado de la suerte. Este padecimiento se encuentra generalmente en cuadros que pertenecen a otro tipo de enfermedades. Y ahora entremos dentro del tema de nuestra discusión, la familia. En nuestra investigación quedó claro, para nuestro asombro, que existen mucho más hombres que mujeres en tratamiento en la provincia de Salzburgo. Eso es el Estado Federal de Salzburgo. Entonces nos preguntamos, ¿es un privilegio de las mujeres el no ser débiles mentales? Y emprendimos la investigación. El resultado fue que allí es poco frecuente encontrar a una mujer débil mental, inclusive a una auténtica oligofrénica. Pero como dije ya, existen muchos factores, tales como el social, que representan un papel muy importante en el diagnóstico.
Tomemos, por ejemplo, el de la mujer débil mental entre los campesinos. Estas pasan inadvertidas, ya que cumplen con sus tareas, como lavar la ropa, trabajar en el campo, y aun cuando tienen hijos, estos pasan a ser problema del marido. Podemos decir que la mujer oligofrénica es perfectamente aceptada en el campesinado. El hombre, en cambio, se da a conocer rápidamente en el pueblo, ya que aprende con dificultad, el maestro tiene problemas con él, también tiene dificultades con el párroco, muestra falta de inteligencia en todos los ramos, y cuando reemplaza al padre en el trabajo, no puede con él. Entonces se le encierra en una clínica donde, a fin de cuentas, no se soluciona nada. ¿Qué se puede hacer en una clínica para un débil mental? Con este ejemplo, quiero mostrar cómo la estructura social, a través de la familia, también influye en el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades. Doctor Pérez. Yo pienso que hay que considerar inevitablemente que la sociedad sufre una evolución y que con esta evolución los valores sufren también un cambio. Yo diría que el cambio de valores es el que ha influido para que el hombre se enajene, y como el patrón de valores más funcional en nuestras sociedades industrializadas es el patrón económico, resulta que el hombre va tras el valor económico de manera compulsiva, porque la calidad en todos los órdenes se mide en función de objetos materiales. Ya algún sociólogo francés decía que el hombre moderno, el hombre de las sociedades superindustrializadas, sufría un fetichismo de los objetos. Es decir, el automóvil último modelo, la casa más lujosa, los viajes al extranjero, etcétera, etcétera. Eso es lo que mide la condición de calidad del hombre. Y como esto es bastante difícil conseguirlo, el hombre de las sociedades industrializadas sale de la casa muy temprano, regresa a la casa muy tarde, hay poca comunicación con la familia, con los hijos, y obviamente los hijos pierden la posibilidad o la oportunidad de lograr una identificación con la figura paterna que existe en la familia. Esto ha determinado en algunas gentes un juicio un poco atrevido, en el sentido de que la familia está pasando de moda como una unidad social cohesiva en función de este cambio de valores. Creo que de esta manera es como la sociedad enajenada actual estaría incidiendo en el hombre para crear una condición psiquiátrica, sobre todo del orden de los trastornos de personalidad y de las neurosis, básicamente. ¿Y la industrialización propicia el aumento de la locura? Doctor Verón. Quería hacer un comentario sobre lo que acaba de decir el doctor López Toledo, porque yo insisto que la cuestión está ahí. Yo me pregunto si un muchacho de clase obrera, que en el momento en que se supone que tiene que ir a la fábrica, decide que él prefiere tirarse sobre el pasto para mirar el cielo, porque ha resuelto que sus valores no coinciden con los valores que dicen que la vida tiene que estar dedicada a obtener dinero, ¿qué es lo que hace un psiquiatra con ese muchacho? Es lo único que yo pregunto. Doctor Bachelet. Voy a dar una respuesta muy breve. Unas palabras breves. Me uno a lo que decía el doctor Pérez Toledo. Y eso es que la sociedad y la familia
escuchan indefectiblemente el mensaje que les ofrece bienes de consumo, viajes al extranjero, autos nuevos, y al mismo tiempo les pide que ahorren. Esta situación en la que se encuentra el hombre lo pone entre la espada y la pared. Debe comprar el auto y debe ahorrar al mismo tiempo. Es un mensaje que yo llamaría esquizofrenoide. O sea que el sistema social envía un mensaje contradictorio. Por un lado, impele a adquirir bienes de consumo y por el otro lado, alienta a la gente a ahorrar. El individuo, tanto como la familia, se encuentran en una situación en la que no saben qué decidir. No saben qué decidir, como en la situación que describió el doctor Barón, del que quiere comprar cigarrillos y en vez de ir a una tabaquería, va a la carnicería. Esta situación esquizofrenoide provoca una alteración en la conducta. Por eso tenemos necesidad de crear controladores para controlar la situación que proviene de la mala educación, de la mala situación que ha determinado el sistema social. ¿Y por qué en las ciudades intensamente pobladas hay tantos casos de enajenación mental? ¿La presión demográfica cuenta también como un factor generador de la locura? Yo pienso que sí, definitivamente. En la actualidad, en las grandes ciudades con sus grandes problemas, como son el problema de tránsito, el problema de contaminación, el aumento de ruido, el aumento de requerimientos que los mismos medios de difusión fomentan y facilitan, hace que el individuo viva a tensión, a gran tensión. Cuando se nos ofrece algo fácil de adquirir o supuestamente fácil de adquirir o se nos dan facilidades para adquirirlo, el sujeto tiene que esforzarse para lograr esta situación. Entonces sucede que cada día el ser humano tiene que trabajar mucho más y esto lo hace a expensas de descanso, de deporte, de convivencia con la familia. En la actualidad muchas personas trabajan toda la mañana y toda la tarde para poder adquirir eso que la sociedad le ofrece. Indudablemente pienso que este es un factor importante para crear problemas de tipo psiquiátrico. El psiquiatra no es en el fondo el depositario social de la conservación de ciertas normas definidas cuyo valor se estima como cierto en determinado momento, pero que en el fondo puede ser muy incierto. Si no son depositarios de una responsabilidad social con el fin de mantener una forma convencional de comportamiento y experiencia. Doctor Basali. Usted le ha dado una respuesta a todos nuestros problemas técnicos. Es cierto que el psiquiatra es el delegado del poder para mantener un cierto orden, un cierto control de la anormalidad. O sea que el psiquiatra es el controlador de una sociedad que debe ser tal como determina el poder social. En otras palabras, el psiquiatra tiene dos formas de controlar la sociedad, pues también controla la norma. Pero ¿quién define esa norma? ¿Quién hace la norma? Esto es lo que yo pregunto. ¿Quién hace la norma? ¿La hace el pueblo? ¿La hace toda la sociedad? ¿O la hace un pequeño grupo en el poder que determina un tipo particular de norma? Esta es la pregunta importante, porque ustedes comprenderán que el problema esencial es que tenemos dos tipos de psiquiatría y dos tipos de sistemas de control. Hay un tipo de control para las personas que tienen dinero y otro tipo de control para las personas que no lo tienen. Porque las personas que no tienen dinero terminan en un manicomio, mientras que las de poder económico terminan en sitios donde se les cura a su gusto. Usted justamente ha llamado al psiquiatra un depositario. El psiquiatra es depositario del control social. Sigue una determinada norma que controla a un determinado tipo de sociedad. Este tipo de sociedad puede ser de tal naturaleza que trastorne el orden social.
En ese caso, el psiquiatra, en vez de médico, se convierte en custodio. Doctor Sass. Mi opinión sobre esto, si se me permite calificarme a mí mismo, es una opinión muy simple. Yo opino que la pregunta que usted acaba de hacer es absolutamente fundamental. En mi concepto, este es un asunto que debe tratarse de una forma totalmente política. Esto tendrá que hacerse si es que queremos lo que llamamos, lo que la sociedad occidental, la sociedad anglosajona llama una sociedad libre. Lo que yo entiendo por sociedad libre, y quiero que quede asentado con mucha claridad, una sociedad libre es aquella en la que una persona que no quebranta la ley tiene derecho a ser libre. Nadie puede privarla de su libertad. No se le puede obligar a hacer nada en nombre de la conformidad social. En este tipo de sociedad, la psiquiatría es abominable, porque la psiquiatría impone un control supralegal. Por lo contrario, sin embargo, si tuviéramos una sociedad en la que no quisiéramos estar libres, puesto que sería estúpido creer que la libertad es algo que todos desean. La mayoría de la gente quiere la esclavitud, que les parece algo glorioso y consideran que se trata de una buena causa. Pues si eso es lo que la gente quiere, buscará a algún amo glorificado, al cual antes se le llamaba rey, papa, sacerdote, y ahora se le llama ciencia y especialmente medicina. Si eso es lo que la gente quiere, eso es lo que tendrá. Para concluir, señores, porque se ha ido nuestro tiempo, una de las pugnas más agudas que angustian al hombre de nuestro tiempo, creo que al hombre de siempre, es la lucha entre el presente y el futuro. El hombre, a diferencia de otros seres animales, sueña, inventa ideales, elabora teorías, planea mundos nuevos, utópica o científicamente. Y pensando en el futuro, entra en conflicto con su propia realidad. ¿Cuál es el papel del psiquiatra en este caso? Doctora Langer. Depende del psiquiatra. El psiquiatra, como el psicoanalista, puede ser instrumento de freno, de control, de policía, de no dejar cambiar la sociedad, como puede también desde su campo trabajar para otra sociedad y para otro futuro. Doctor Basale. Estoy de acuerdo con la doctora Lang. Depende de qué psiquiatra y de qué psicoanalista, de qué tipo de psiquiatra y psicoanalista se trate. Y repetiré lo dicho antes. Pienso que deberíamos quitarles la etiqueta a los psiquiatras y a los psicoanalistas. Son personas que optan por cambiar un determinado tipo de organización, por darle al hombre la oportunidad de liberarse, por darle al hombre la oportunidad de crear un contexto social en el cual pueda vivir. Un sistema social hecho a la medida del hombre y no a la medida de la productividad. Esto es para disfrutar la vida. En este sentido, nosotros somos militantes y somos técnicos. Esto es importante. No es que yo rechace mi papel de psiquiatra, acepto ese papel, pero a través del mismo combato con la persona que sufre para formar con ella una sociedad diferente en la que el hombre pueda vivir. Doctor Sass. No puedo dejar de pensar que estas últimas palabras ilustran en una forma muy dramática lo que yo he estado diciendo en mis libros durante los últimos 20 años. Y eso es, si me permiten repetirlo, que la psiquiatría es muy diferente a la dermatología o a la obstetricia, en tanto que los psiquiatras son, en realidad, analistas ocultos y defensores de los valores morales y políticos. Dado esto, obviamente hay solo dos clases de valores morales y políticos en cualquier sociedad, si queremos simplificarlo. Y esos son o conservadores o revolucionarios. La gente o es partidaria de lo conservador o de lo revolucionario. Así que naturalmente esas son dos corrientes psiquiátricas que existen. La gente lo llama o valor conservador o revolucionario, dependiendo de su propia opinión. Pero quiero enfatizar que este asunto es político-moral. No tiene nada que ver con la medicina. Doctor Calderón. Yo creo que una cosa es la política y otra cosa es la psiquiatría.
Un psiquiatra puede ser político, pero básicamente el psiquiatra debe ser médico. Cuando una persona como yo se ha pasado 30 años trabajando con los enfermos más pobres del país, en las instituciones más pobres del país, sentimos que nuestra obligación es básicamente ayudar a esta persona independientemente de cualquier aspecto ideológico o político. Yo creo que el aspecto médico debe ser el primero en tomarse en consideración. Y a pesar de que seamos carceleros y que seamos los responsables de una gran cantidad de problemas de la sociedad, pues seguimos sintiendo que en algo podemos ayudar a esa sociedad y mientras estemos en condición de hacerlo, lo seguiremos haciendo. Y quisiera nada más hacerle una pregunta al doctor Sack. Yo no acabo de captar él cómo atiende a sus enfermos. Pensé que mis comentarios habían expresado con claridad lo que con gusto repetiré. No tengo pacientes, no curo a nadie. Si la gente viene a verme, viene a charlar conmigo. La conversación no es un tratamiento. Sería una mentira llamarla tratamiento. No pretendo curar a nadie. Doctor Caruso. Entiendo muy bien el pragmatismo y la postura del doctor Calderón y la respeto mucho. Y entiendo también, hasta cierto punto, la postura nihilista del doctor Sass. Pero por otro lado, se nos ha puesto una gran responsabilidad en las manos. Creo que aquí hay que darle la razón al doctor Sass respecto a que existen posturas fundamentales. Una, la conservadora, aumenta la presión de la sociedad. En ella, al psiquiatra se le pone inevitablemente en el papel del gendarme, del policía, aun tratándose del psiquiatra más liberal del mundo. La sociedad aumenta terriblemente la presión sobre el psiquiatra. Y esta presión va en aumento. Nuestra sociedad, que es una sociedad concreta, sin ninguna ideología definida, pone al psiquiatra en el papel del testigo de cargo o de fiscal con respecto a su cliente. A él se le responsabiliza de su libertad. Yo no creo, ¿cómo podré explicarlo?, que se trate de una ideología, sino solo de falta de soluciones concretas. Señores, nuestro tiempo concluye. Nos quedan muchos temas pendientes de gran importancia. No sé, el alcoholismo, las leyes, las instituciones psiquiátricas, la forma de conservar la salud mental. Y si ustedes aceptan mi invitación, les ruego que asistan a un nuevo encuentro sobre el tema locura y sociedad. Mientras más nos adentramos en el tema, más nos sentimos interesados en los aspectos variados y apasionantes de un debate relacionado con el más preciado de los tesoros de la personalidad humana, su capacidad de raciocinio. Para seguir hablando de este tema, volveremos pues a reunirnos en otro encuentro. Muchas gracias por su presencia esta noche, muchas gracias por su labor a nuestros intérpretes, y nos encontraremos en el próximo encuentro. Televisa, bajo el patrocinio del Instituto Mexicano del Seguro Social.
presentó Encuentro, un programa que reúne en nuestro país temas y exponentes de interés universal.